Ya ahora. Ok, let's go to pray. Querido Dios que moras en lo alto del cielo, gracias te damos que estás en esta hora con nosotros compartiendo este precioso tiempo aquí juntos. Pedimos Heavenly por, Father, we praise you and we thank you that we can share this precious time together. em, pedimos que estés con Ayan en esta hora para que tú puedas iluminar su mente We ask you to be with Ian in this hour and illuminate his mind. y también estés con nuestro grupo para que nos ayudes, Señor, a comprender este mensaje, Also be with our group that we are able to understand this message. pero también, Señor, a poder cuestionar cada cosa con el fin de poder entender verdaderamente los caminos que tú nos estás mostrando. But also help us to question everything in order to understand the way that you are trying to direct us. Por favor, esté con nosotros en este momento Please be with us in this moment. y con la técnica también, Señor, Also help us with the technical issues. y con cada uno de los miembros aquí presentes. En nombre de Jesús oramos por ello. Amén. Also be with everyone present here, and we ask you this in Christ's name. Amen. Amén. Ok. Em, Give me a Good second. evening, everybody. buenos días a todos. Buenas tardes a todos aquí. Oh, yeah, for me, it's evening. Yes, happy Sabbath. Ok, feliz sábado a todos. And I'm happy to be with you to join the Spanish-speaking group. Sorry for my camera. Estoy feliz con el poderme reunir con ustedes, con un grupo español. Um, this is my second presentation, the second time I'm presenting this special message, so to speak, or this special hour to a ministry. Esta es la segunda vez que presento este mensaje en esta hora especial en nuestro ministerio, en este caso. And then just understood that I'm the first for your group. Y como entiendo, es la primera vez en nuestro grupo, en su grupo. I'm looking forward to study with you. I received some questions. Em, para dar inicio a este estudio, yo he recibido algunas preguntas. I think some of them I will answer as we go. Creo que algunas de ellas van a ser respondidas durante la presentación And some of them I will answer at the end or after my presentation in a special hour after. y, y las otras serán respondidas en una hora después, en una segunda presentación. In this presentation, I'm going to assume, or I assume, that you have watched my previous three-part series that I did in Germany. En esta presentación yo asumo que todos ya han revisado las primeras 3 presentaciones que tuvo este tema en Alemania. It was a lot of information, a lot of reading during those presentations. Había mucha información, mucha lectura que tenía que hacer sobre este tema. I'm not going to repeat those details. Así que yo no voy a repetir esos detalles. I will review it. I will go over the line. Yo voy a revisarlos y voy a avanzar a través de la línea. We'll summarize it. Los voy a resumir, But I won't go into the details as I did in Germany. pero no voy a ir a los detalles como lo hice en Alemania. I assume you are aware of what I presented there. Yo asumo que ustedes están conscientes de lo que se presentó ahí. So before I'm going to that specific line regarding the King of the North and the King of the South,
Antes de abordar lo que es la línea del Rey del Norte y Rey del Sur, I want to look at something else first. primero quiero que miremos algo. So I want to look, I want to start a line that starts in 1945. Quiero comenzar la línea con la fecha 1989. I am sorry. Yeah. We can see the whiteboard. The image is not clear. Oh, yeah. Sometimes my camera focuses and then. Okay, yeah. Sometimes it Now. focuses and it will be back. So Yeah. 1945, Ok, 1945, perdón, vamos a comenzar ahí. 1989. 1989. So we see since in this time period, we see a rise of power of both the USA and the king of the North and the king of the South. En ese tiempo nosotros vemos el levantamiento de dos poderes, el rey del norte y el rey del sur. We see a bilateral world. Por un mundo natural, ¿dice? Bilateral. Bilateral. Ya, gracias, por un mundo bilateral. Bilateral world. Sorry for my camera. It will come back. Okay. I hope. Oh, that's so funny. So we see a gradual rise in power or influence by those two nations. Sorry, could you repeat? In this time period, we see a rise in power for those two nations. Ok, en ese tiempo nosotros vemos el levantamiento o el surgimiento de dos poderes, dos naciones. But at the end of this time period, we see that the USSR loses that power. Pero en ese tiempo nosotros vemos que los Estados Unidos pierden ese poder. And it comes to its final end here in 1991. La Unión Soviética. Ah, perdón, la Unión Soviética. Sorry, the whiteboard is not clear. Okay. Could you repeat the last sentence, please? So, and it finally comes to its end in 1991. Ok, y esto finalmente termina en 1991. After this fall of the USSR, we see that the USA continues to rise in power. Ok, entonces nosotros vemos que después de esos eventos, los Estados Unidos continúan sumergiendo o elevando su poder. But now as a unilateral power. Y ahora pasa a ser un poder unilateral. El mundo pasa a tener un poder unilateral. It's the only world power basically that is there at this time period. So we are living in a different world order here in this time period. Ok, entonces vemos que hay un cambio y vemos en un modelo de poder diferente ahora, unilateral. And then 9/11 shows that the USA is actually vulnerable. You could even say weak. Ok. Y el 9/11 nos muestra que los Estados Unidos nos muestra su vulnerabilidad y podemos decir tal vez su debilidad, lo débil que es. And especially after the Iraq invasion in 2003.
especialmente con la invasión de Irak en 2003. We see that the USA loses credibility worldwide Nosotros vemos que los Estados Unidos pierden su credibilidad a nivel mundial. because of this invasion. Sorry, they went into Iraq, although the rest of the world told them not to. Ok, ellos entraron a Irak, aunque el resto del mundo les había dicho que no lo hicieran. The United Nations, etc. Las Naciones Unidas, etc. But they went anyway, so they were still in this unilateral mindset, the USA. Pero ellos igual lo hicieron de cualquier forma porque estaban en esa mentalidad unilateral. They thought they could do anything they wanted. Ellos pensaban que podían hacer lo que ellos querían. And they went into Iraq based on some information that they, some secret intelligences that they received. Entonces, ellos fueron a Irak basado en una información secreta que ellos recibieron o que obtuvieron de la inteligencia secreta de los Estados Unidos. And based on that information, they tried to convince the rest of the world that it was a righteous invasion, so to speak. Y basado en esa información, ellos trataron de convencer al mundo de que eso era correcto lo que estaban haciendo y entraron en Irak. Now we know, and I think that was it was only 1 or 1.5 years after the invasion that everybody realized that the information that the Americans shared was false, was not true. Y eso fue, you say, 1 year after? About 1.5 or 2 years, or 1 or 1.5 years after the invasion. Ok, y 1 o 2 años después de la invasión, ellos entendieron o se dieron cuenta de que la información que tenían era incorrecta. So the rest of the world realized that America went in based on false information. Y vemos cómo es que América invade basado en una falsa información. And the world lost faith in lost faith in the USA. Y vemos cómo el mundo pierde fe o confianza en los Estados Unidos. So the USA lost credibility. Entonces, los Estados Unidos aquí es cuando pierden credibilidad. And because of the loss of credibility here in this time period, we see a rise of Russian power and I would say credibility. Ok, entonces basado en esa pérdida de credibilidad que tenían los Estados Unidos, vemos cómo Rusia gana esa credibilidad y se levanta. Este es el link que mandó. So since 9/11, in the beginning of the 2000s, we see Putin rising in worldwide influence. Entonces, en 2019, you say 2019? No, since about 9/11, in the time period Okay. after 9/11. Ok, entonces desde el 11 de septiembre, más o menos el periodo del 11 de septiembre, nosotros vemos cómo Rusia empieza a ganar poder a través de ganar la credibilidad que Estados Unidos había perdido. And that reaches a high point in 2019. Y esto alcanza su punto máximo en 2019. That's what we call Rafia. Es por eso que lo llamamos Rafia. Rafia is the point where Russia has its a lot of control on spheres of influence outside of Russia. Ok. Rafia es cuando Rusia tiene más control o mayor poder sobre sus esferas de influencia.
Then we have 2021, Luego tenemos 2021 and this is where the line that I'm going to share after this one is starting. So the line that I'm going to share after this one starts here. y esta es la línea que yo voy a compartir después. Comienza aquí en 2021 And I think it is, I did this to know the history before that waymark. y yo lo que hice fue dar esta historia antes del hito, Because the credibility of the USA at this point was still very low. porque la credibilidad de los Estados Unidos en este punto todavía era muy baja. And that's what the Biden administration at this point realized. Y eso fue lo que la administración de Biden en ese punto entendió. Because in 2021, we see the military buildup at the borders of Ukraine. Pues nosotros vemos que en 2021 se construye la fuerza militar. Could you repeat that one, please? We see the military buildup at the borders of Ukraine. No. Nosotros podemos ver la construcción del ejército militar en las fronteras de Ucrania. And the Biden administration receives information, very detailed information about Putin's plans. Y la administración de Biden recibe información muy detallada de los planes de Putin, Especially in October. especialmente en octubre. So there is Sunday law, close of probation. Luego tenemos la ley dominical y el cierre de tiempo de gracia. And this is where we see this is where we know that the seventh kingdom will turn or develop into, or sorry, the sixth kingdom will develop into the seventh kingdom. Y esto es cuando el sexto reino se desarrolla y se torna el séptimo reino. So where the USA was vulnerable and lost credibility in this time period, Y los Estados Unidos se tornan vulnerables y pierden la credibilidad. this is what we see rising again in this time period. Y aquí es cuando nosotros empezamos a ver su levantamiento nuevamente en este And periodo de tiempo. I'm suggesting that the events of October 2021 were essential to that, were very significant. Y lo que yo sugiero que los eventos que se dieron en octubre son significantes y esenciales para entender esto. Another thing that I want to highlight just for the sake of just highlighting, one thing I just want to highlight Y solo para resaltar esto, is that when the king of the South dies and the USA turns into a unilateral power, y es que cuando la Unión Soviética muere, los Estados Unidos se tornan un poder unilateral. we see that radical Islam strikes the USA. Nosotros vemos el Islam radical azotando a los Estados Unidos. And I'm suggesting that I believe there is a connection between the two. Yo sugiero que hay una conexión entre ellos dos, Where America becomes this unilateral power, tries to rule the world alone, de cuando América se torna un poder unilateral y empieza a... the last sentences, please.
the USA tries to rule the world alone. Y trata de gobernar, los Estados Unidos tratan de gobernar el mundo solos. And then Islam is the ones that punishes them for it. Y el Islam es aquel que va a castigarlos a ellos. So I'm suggesting that that is also the case here in this history. Y yo sugiero que esto es también en esta historia aquí, where we see the king of the south coming to its end and the king of the north rising in unilateral power. cuando vemos que el rey del sur, could you repeat the sentence, please? This is where you see the king of the south come to its end and the king of the north rise in power, in unilateral power. Ok. Entonces vemos cuando el rey del sur llega a su fin y los Estados Unidos, el rey del norte, se levanta nuevamente y vuelve a ser otra vez un poder unilateral. And I think that then after that, radical Islam will return in the prophetic history. Y entonces nosotros vemos aquí otra vez al Islam radical presente en la historia profética. All right. So, to my second line. Entonces, para mi segunda línea, This is what I presented in Germany. esto es lo que yo he presentado en Alemania And it starts with 2021. y comienza en 2021. So the primary premise or the primary point, or not the primary, but one of the most important points that I wanted to make in my study Uno de los puntos más importantes que yo quería hacer en mi estudio that many people in the movement were talking and discussing the events of the Sunday Law Waymark. es que muchas personas en el movimiento están discutiendo el hito de la ley dominical, But they never discussed or even developed the previous waymarks, the ones that we usually call Concord and Exeter. pero ellos nunca discuten o se adentran en lo que son los hitos anteriores al hito de la ley dominical. So my suggestion was that you should not have a discussion about the Sunday law if you have no clue about the previous waymarks. Entonces, mi sugerencia es, nosotros no deberíamos estar discutiendo la ley dominical si no tenemos un claro entendimiento de lo que son los hitos previos. So in the past, we have been solving problems from the past. En el I'll pasado, explain. nosotros hemos estado tratando de resolver problemas del pasado. Y ahora lo voy a explicar. So in 2018, En 2018, Elder Tess gave the Midnight Cry message, la anciana Tess dio el mensaje del clamor de medianoche and developed this structure, the structure that we use today. y ella desarrolló la estructura que estamos usando hoy. The structure of Boston, Concord, Exeter, Test. La estructura de Boston, Concord, Exeter y la prueba. Before Elder Tess, we talked about the time of the end, increase of knowledge, formalization of a message and a test.
Antes que la anciana Tess hablara de lo que es los hitos, could you repeat the last sentence? Sorry. So before Elder Tess, we used the similar language, Ok. Antes que la anciana Tess y nosotros usáramos el mismo lenguaje, but we called it time of the end, increase of knowledge, formalization, test. que nosotros llamamos aumento de conocimiento, formalización y prueba. And we only used that in the previous, or in the first dispensation between the time of the end and 9/11. Ok. Nosotros habíamos usado solamente esto en las primeras dispensaciones entre lo que es el tiempo del fin y el 11 de septiembre. But Elder Tess introduced that actually every dispensation between the big waymarks has such a structure. Y la anciana Tess introdujo que cada dispensación entre esos hitos tiene la misma estructura. So since 2018, we have gone back into history Entonces, en 2018 nosotros hemos vuelto a la historia in dispensations before 2018 en dispensaciones anteriores a 2018 and tried to fill in those waymarks. y hemos tratado de llenar esos hitos. So I think we've established, I think what we did then is, for example, establishing 2009 and 2012. Y lo que hemos hecho entonces fue, por ejemplo, establecer 2009 y 2012. But since Elder Tess has introduced that structure, Pero desde que la anciana Tess introdujo esa estructura, we've always been in step with the waymarks. nosotros siempre hemos estado un paso, o sea, in step, digamos que en el camino de esos hitos. O sea, adelante. I'll explain. Ok, él lo va a explicar. What I mean is, Elder Tess has always explained the waymark that just passed. La anciana Tess lo que hizo fue explicar los hitos que van que nos llevan a la prueba. So, for example, the waymark of 2018 Por ejemplo, Sorry. Los hitos que acaban de acontecer. Oh, sorry, los hitos que acaban de acontecer. ¿Ok? So the waymark, for example, of 2018 Por ejemplo, el hito de 2018, in the line of Pyrrhus, for example, we call it Heraclea. en la línea de Pirro, por ejemplo, la llamamos Heraclea. Elder Tess explained that line in December of 2018. La anciana Tess explicó esa línea en diciembre de 2018. So she was, and that's what I meant, she was in step with the waymarks. Entonces ella estaba en el camino de esos, o en esos hitos. So the events took place, and it didn't take a long time for her to explain them. Entonces el camino, sorry, I distracted. Could you So repeat? the events in the world took place, Los eventos en el mundo que tomaron lugar en el mundo, and it didn't take her a lot of time for her to respond and place those events at the waymark. no tomaron mucho tiempo para que ella responda o explique los eventos de ese hito. So that's why I'm saying in December of 2018, she explained the waymark 2018. Por eso es que estoy diciendo que en diciembre de 2018 ella explicó los eventos que acontecieron en 2018. The waymark of 2019, for example, El hito de 2019, por ejemplo, she explained also in December of the same year, December 2019. ella también lo explicó en diciembre del mismo año, diciembre de 2019. The waymark of 2020, El hito de 2020, she explained in October 2020.
Ella lo explicó en octubre de 2020. The waymark of August 2021 Y el hito de Argos de 2021, August. Yeah, is that August? Okay. Argos. Okay. Agosto. Sorry. Perdón, So de August, agosto. Agosto. Okay. De agosto. Sorry. Gracias. She explained that actually at the August 29. So even in August of 2021, she explained this waymark. Ella explicó en agosto el hito de agosto de 2020, 20 y 21, ¿no? 20, 2020. And then October 2021, Y en octubre de 2021, Elder Tess started to explain that, and she took several presentations to go over that, but she started on January 1st of 2022. ok, la anciana Terry, you say? Tess. Tess comenzó a explicar este hito un poquito más después, pero fue en enero de 2022, este hito del 2021. So the point that I want to make Así que el punto que quiero hacer is that in this time period, we never explained, or how do you say that? Explain waymarks a long time after it passed. en ese tiempo no se explicaron hitos a través de, o sea, a lo largo del tiempo. So for example, it didn't take us to 2022 to mark 2018, the events of 2018. Por ejemplo, en 2022 no se explicaron hitos o eventos que marcaban 2018, por ejemplo. No We were dejamos all- pasar mucho tiempo para explicar hitos. Ay, gracias. No se dejó pasar mucho tiempo para explicar hitos que venían desde 2018. Gracias. So we were always in step with the waymarks. Siempre estábamos en el hito, o sea, al tiempo. And then Elder Tess left us Entonces la anciana Tess nos dejó in 2022. en 2022. And since then, we didn't have her giving us the waymarks. Y desde que no hemos tenido a ella, quien nos daba los hitos, And since that time, this movement is unsure about where we are in time. y desde ese tiempo el movimiento está un poco inseguro sobre dónde estamos en ese tiempo. And then suddenly someone stands up and says, I know what the Sunday law is. Y de repente alguien dijo, yo sé cuánto es la ley dominical, Not addressing the other waymarks. pero no abordó los otros hitos. And my premise is that we actually should have done it in this order. Y mi premisa básicamente es que nosotros deberíamos saber estos hitos en ese orden. Elder Tess gave us enough Elder Tess taught us for a long time, and now we needed to do it ourselves. Y la anciana Tess nos enseñó por mucho tiempo y ahora necesitamos nosotros hacerlo por nosotros mismos. But we're now in a situation where we're now in 2025 and trying to still find out or try to establish those two waymarks. Y nosotros estamos ahora en este hito estableciendo lo que es el hito de la ley dominical, pero sin entender estos dos primeros. And
My premise was that we can't do that. Y mi premisa fue que no podemos hacer esto. You cannot even know the Sunday law or what a Sunday law waymark is if you don't understand those two waymarks. Nosotros no podemos definir qué es la ley dominical si no entendemos qué son estos dos hitos previos. It is, I don't know if it's fair to say, but the study that I share with you Porque el tema que compartí con ustedes is a study that started 3 years ago. se ha desarrollado y ha comenzado apenas hace 3 años. So the information that I have and the events that I highlight for example, Concord and Exeter, Y la información que yo he brindado y que he resaltado especialmente de Concord y Exeter, those waymarks were actually established also in the time period of those events. esos hitos también deberían ser establecidos en ese periodo en el que se dan. Han sido establecidos. Han sido establecidos en ese periodo que se han dado. Ok, gracias. So, but there was not an opportunity there was not really an opportunity or a platform to share that information. Y you say there is not or there is. In this time period, in 2022, for example, Ok, en este periodo él dice que no se ha dado un espacio o una plataforma para poder compartir estos sitios. this waymark was established. Y en ese periodo esos hitos fueron establecidos. The things that I share with you today, or the things that I shared in Germany about this waymark, Y las cosas que yo he compartido hoy que estoy compartiendo hoy con ustedes y las que he compartido ya en Alemania were developed in 2022. fueron desarrolladas en 2022. The only thing is that there was no platform or there was no opportunity for me to share them on a big platform. Y en ese tiempo no había, la única cosa que aconteció fue que no hubo como que el espacio o la plataforma para compartir, para que él pueda compartir esos temas a todos. And the information that I share about Exeter Y la información que yo ya compartí sobre Exeter were developed in 2024. fue desarrollado en 2024. And there I got the opportunity to also share it with the movement at the German camp meeting. Y luego yo obtuve la oportunidad de compartir esto con el movimiento en el campamento de Alemania. So that is one of the points that I also want to make. Así que este es uno de los puntos que también quería hacer. And maybe one of the arguments that I want to use to uphold the line that I am teaching. Y es uno de los puntos que quería como recoger de esta línea que estoy enseñando, That it was developed in step with the events. que también fueron desarrollados en el transcurso de ese periodo. And not some of the other Sunday law messages Y también vemos que hay otros mensajes de la ley dominical that say they understand the Sunday law waymark, que entienden la ley, que ellos dicen entender la ley dominical, but have no clue about what the previous waymarks are. pero no tenemos entendimiento o sabiduría sobre lo que es estos hitos previos. Aquellos tiene. estudios no tenían. Sí, aquellos estudios no tienen ese entendimiento. Or people have a Sunday law message first, O las personas tienen un mensaje de la ley dominical primero and then after that,
they develop the other waymarks, the previous waymarks. Y después es que empiezan a desarrollar estos hitos previos. So I'm suggesting that is the wrong order. Y yo sugiero que este es un orden errado. Okay, let's go to the line now. Ok, vamos a la siguiente línea. In 2021, En 2021, my notes. No, I'm gonna do it differently. Sorry. lo vamos a hacer diferente. 2021. En Panion, 2021 tenemos Panion, or on another line, it's called Beneventum. o en otra línea es llamado Benevento. I'm saying it starts in February and it ends in October. Yo estoy diciendo que comienza en febrero y termina en octubre. In February, the King of the North starts the attack on the King of the South. Y en febrero el rey del norte ataca al rey del sur. I did this in detail in Germany, but the King of the North basically tells Zelensky to get rid of all Sorry, Ian, corrupt I lose your Russian. sound. Sorry? Perdí tu son. I lose your sound. Could you Oh, repeat? sorry. Yeah. Okay. In February, the Biden administration comes in Ok, en febrero la administración de Biden comienza o da inicio and tells Zelensky, president of Ukraine, y le dice a Zelensky, el presidente de Ucrania, to get rid of all corruption in the country. que limpie toda la corrupción de su país. So Zelensky starts with removing oligarchs. Entonces Zelensky lo que comienza a hacer es remover oligarcas And he starts with a very powerful pro-Russian oligarch, y comenzó con oligarcas bastante poderosos y pro Rusia, which is a very dear, close friend of Vladimir Putin. los cuales eran amigos muy queridos y cercanos de Vladimir Putin. And when this person was, so the government of Ukraine sanctioned this oligarch, Así que cuando el gobierno de Ucrania sanciona a estos oligarcas, they removed, he owned 3 television stations, and they removed those 3 television stations. Uno ellos, solo es. gracias, ellos removieron los programas de televisión y las cadenas de televisión que ellos tenían. So this was a direct attack actually on Putin, on Russia. Y esto fue para ellos un ataque directo a Putin, a Rusia, Because they removed pro-Russian propaganda, the propaganda machine of Russia. porque ellos con esto removieron la propaganda rusa que tenían en Ucrania. And we see from this point onward a military buildup at the border of Ukraine. Y nosotros vemos cómo es que empiezan a levantarse o a establecerse el ejército militar en las fronteras de Ucrania. There's a lot of speculation in the world about what is happening at the border. Había mucha especulación en el mundo sobre qué es lo que acontecería en las fronteras, But in October 2021, a special delegation comes together in the White House.
Y en octubre de 2021, una delegación especial viene a la Casa Blanca and there the President of the United States, President Biden, is confronted with information. y el presidente Biden es confrontado con información. The information says that Putin is going to invade Ukraine Y la información dice que Putin va a invadir Ucrania. and it tells all the details. Y le dicen todos los detalles. It tells what the plans are, how Putin wants to do it, where, etc. Le dicen cuáles son los planes, cómo es que Putin lo va a hacer y dónde lo va a hacer. Muchas cosas más, etcétera. So here in this time period in October, Biden is confronted with a dilemma. Así que en este periodo de tiempo vemos a Biden que está siendo confrontado con este dilema. Because he honestly believes the information, Porque él honestamente cree en esa información. he wants to do something about it, Él quiere hacer algo sobre eso. but he is dealing with a very low credibility worldwide. Pero él todavía está débil en cuanto a su credibilidad en el mundo. Since the Iraq invasion, the United States never shared a lot of intelligences with their allies. Desde la invasión en Irak, los Estados Unidos nunca habían compartido información de su inteligencia secreta que tienen, At least not on a level to convince the allies to go into a certain war. al menos no en ese nivel de tratar de convencer a otros de la información que tienen, de convencer al mundo. And this is what um, Biden's dilemma was. Espero que puedan ver. Bueno, ese es el dilema que Biden tenía. All the previous presidents of the United States, including Obama, Todos esos asuntos que tenían los Estados Unidos, incluyendo Obama, never dared to interfere. nunca hubiesen intervenido. ¿O nunca han intervenido? Sí, no, los presidentes no se atrevieron a intervenir. Sí, no se atrevieron a intervenir. Ok. For example, when Putin annexed Crimea, Por ejemplo, cuando Putin anexa Crimea in 2014, en 2014, Obama didn't do anything. Obama no hizo nada. He didn't dare. Él no le importó. He didn't want to make the same mistakes as President Bush did in Iraq. Él no quería hacer el mismo error que el presidente Bush hizo en Irak. And se atrevió. the same thing with, for example, Syria or Libya. Y lo mismo pasó, por ejemplo, con Siria, con Libia. America was involved for some time, a little bit, but not as big as they could have. América sí estaba envuelto un poquito, sí, pero no tanto como podría haberlo estado involucrado en esos asuntos. And now October 2021, Biden realizes that he needs to do something. Y en octubre del 2021, Biden entiende que sí tiene que hacer algo. And this is, I think, where we start to see they swap places, if you can say it that way. Y The king of este the es north and the king of the south swap. y este es el punto en el que podemos decir que se intercambian o se cambian los poderes del lugar, ¿no? Russia has always been the champion of, especially in the information warfare in this time period. Rusia siempre había sido la campeona, digamos, en esa guerra, sobre todo en la guerra de información. And the USA was always behind. Y los Estados Unidos siempre estaban atrás. And I think it was in October 2021 where Biden
makes a decision, Y pienso que en octubre del 2021, cuando Biden toma esa decisión, and he is going to actively attacking, so to speak, Russia. así que él se pone activamente, se activa ya, para atacar a Rusia. They're going to actively share those intelligences that they have on Russia. Y ellos van a usar esa inteligencia artificial para ir, No, para ir ellos van con... a compartir la información. Ah, ya. Thank you. Ellos van a compartir esa información que tienen para levantarse contra Rusia. So I don't want to stick too much at Panium, actually. Así que no quiero hablar mucho sobre Paño en realidad. I think most information I shared in my previous presentations. La mayoría de la información ya la he compartido en mis presentaciones previas, But I think the important element of Panium is pero pienso que el elemento más importante que tiene Paño es that it marks the no, let me say different. Panium is Exeter of the Sunday law. Paño es el Exeter de la ley dominical. And one of the things that I'm saying in this study is that an Exeter is always a mini version of the real thing, of the big waymark. Y lo que yo quiero decir es que básicamente Exeter es una mini versión de lo que realmente será el hito, en este caso la ley dominical. So the mini version here at Panium is Biden taking the lead. Could you repeat, please? So in October, I think one of the important element of this event in October Los eventos importantes que tenemos aquí en octubre is that the USA takes, el- I would suggest, the throne back. lo que voy a sugerir es que el evento importante es que Estados Unidos toma el trono de vuelta. The throne that they lost at 9/11 Iraq invasion time period. Ok. El trono que él había perdido en el periodo del 11 de septiembre en adelante. He's going to restore the credibility of the USA. Él va a restaurar la credibilidad de los Estados Unidos. Biden tells the world here from October onward, tells the world, you cannot trust Putin. He is going to invade. Biden aquí en octubre le dijo al mundo que ustedes no pueden confiar en lo que dice Putin. Él va a invadir Ucrania. But he tells that to a world that for at least 2 decades actually believed in Russia. Russia was quite a credible partner. Pero les llevó casi 2 décadas creerle porque en realidad Rusia tenía una alta credibilidad ante el mundo. So nobody believes Biden. Así que nadie creía en Biden. They doubt that Vladimir Putin is really going to invade in such a way as Biden says. Ellos dudaban de que Putin de verdad fuera a invadir y más en esa forma en la que Biden explicaba. So many European leaders in this time period traveled to Moscow and tried to convince and talk with Putin. Y muchos de los líderes europeos fueron a Rusia y tratar de convencer convencerse de que esto no era cierto. And they think that they can reason with Putin. Sorry? They think that they can reason or have a good conversation with Putin about the situation.
Ok. Y ellos pensaban que llegaron a tener una buena conversación con Putin sobre estos asuntos. And Biden says, no way. Putin is going to invade, and you prepare for a full-scale invasion. Y Biden dijo, de ninguna manera, ustedes deberían estar preparados para esa invasión de gran escala. And by doing so, he defeats the king of the south in an information war. Y para hacer eso, sorry, could you repeat again? And by doing so, by releasing all that information, the king of the north defeats the king of the south. Y por esa información confiable, se puede marcar cómo el rey del norte derrota al rey del sur. No, disculpa. So, just Em, correct me. Entonces Biden desafía Yeah. a Rusia a nivel de la guerra de información. Ok, gracias. So then comes the next step, because Biden has been shouting, don't trust him, he is going to invade. Sorry, I am. The kid is Sorry. speaking next to me. Okay, could you try again? Yes, no problem. So Biden has been shouting, you cannot trust Putin. Ok, entonces Biden está mostrando que no se puede confiar en Putin. And it took the invasion for the rest of the world to realize that Biden was right. Y realmente les tomó o les llevó, digamos, el cumplimiento de la invasión para que ellos pudieran creer que realmente Biden tenía razón. So it was in February of 2022 Y era en febrero de 2022 where Putin invaded Ukraine. donde Putin invadió Ucrania. And I explained in Germany the details about that invasion. Y yo expliqué en Alemania los detalles de esa invasión. I'm not going to repeat those again, No voy a repetir esta información de nuevo. but two things I want to say about it. Dos cosas que quiero decir sobre esto. Putin wanted to replace the Ukraine government Putin lo que quería hacer era reemplazar el gobierno de Ucrania by a pro-Russian government. por un gobierno pro-Rusia. And secondly, they wanted to take at least big parts of the eastern and southern parts of Russia. Y realmente, sorry, could you repeat? The second thing that Putin wanted La segunda cosa que Putin quería hacer is take Ukrainian territory and bring it into the Russian Empire. era tomar el territorio de Ucrania y invadir parte del territorio de Ucrania, mayor parte. And the rest of the territory would become a pro-Russian state. Y el resto del territorio se tornaría un territorio pro-Rusia también, un estado That was pro-Rusia. that was Putin's plan. Ese era el plan de Putin. And they thought about managing that to reach that goal in a few weeks. Sorry, many what? They thought to accomplish that in a few weeks. Y él pensó que eso sería... Lo iba a lograr en pocas Ok. semanas. Ok, thank you. Que él pensó que eso se lograría en pocas semanas. Gracias. So I'm going to mark 4 dates or 4 events Así que yo voy a marcar 4 fechas o 4 eventos. the 21st
of February. El 21 de febrero. The 21st of February is where Putin declares the eastern part of Ukraine, he declares them independent. El 21 de febrero fue cuando Putin declara la parte este de Ucrania como independiente. So they call it the Donbas region. Ellos lo llamaron la región del Donbass. So Putin says those provinces are now independent nations. Entonces lo que Putin dijo que estas provincias son naciones independientes. And then the 25th, Y entonces el 25, sorry, the 24th, he invades. entonces el 24, perdón, de febrero, él invade estas regiones. And then the world stands up Y luego el mundo se levanta. and the world realizes, oh, Biden was actually right. Y entonces el mundo entiende, oh, realmente Biden sí tenía razón. So they come together in several ways, but one of them is the United Nations Security Council. Entonces ellos se unen el 25 de febrero en el Consejo Nacional de Seguridad de las Naciones Unidas. So at the United Nations Security Council, they come together on the 25th of February. Entonces ellos se unen en el Consejo de Seguridad Nacional de las Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 25 de febrero. And they basically stand up against the invasion. They say this invasion is wrong and should immediately stop. That's basically the reason why they come together. Y básicamente la conclusión a la que llegan es que dicen que esa invasión está errada y que tienen que hacer algo. Y And se van a unir por eso. they call that a resolution. Y ellos llaman a eso una resolución. And then the Security Council comes together and votes for it. Y el Consejo de Seguridad se reúne y vota por esto. And when the Security Council consists out of 15 nations. El Consejo de Seguridad consiste de 15 naciones. And 5 of them are WhatsApp audio. Five what? 5 of them are permanent members. There is a sound. Just a minute, please. 5 de ellos, de esos 15, son miembros permanentes. And those 5 members, they Okay. need to vote positive. Let me say different. Those 5 vetoes have a veto power. Entonces, estas 5 resoluciones son emitidas por Esas a 5 través de... naciones Miembros permanentes. tienen poder de vetar. Gracias. And if one of those 5 votes against, the resolution that is not passed. Y si uno de esos miembros decide no votar o vota en contra, entonces no se puede dar lugar. There's only one exception to the rule. Es solo una excepción a la regla. When one of those 5
members is actually part of the problem, Cuando solamente una parte de esos 5 miembros es parte del problema, the rules tell that this nation is not allowed to vote. entonces la regla dice que esas naciones no están permitidas a votar. That is a rule that is part of the United Nations. I always forget the word, sorry. La regla. Esa regla es parte de las Naciones Unidas. UN What's the constitution thing, what they call from the United States, or the United Nations, sorry, the charter, the UN the charter. charter, the UN charter, yes, thank you. Ok. Ok, entonces esa es la única regla que es parte de del cuadro de las normas de las Naciones Unidas. So that is article number 27. La Carta de las Naciones Unidas. Gracias, César. So, hay un artículo de fecha 27. Yeah, so No, article este es el 27. artículo 27. Ah, perdón, Ese gracias. artículo es el número 27. Número. Gracias. So article 27 explains the voting system of the United Nations Security Council. Explica el sistema de votación del Consejo de Naciones And it consists Unidas. out of three, there's 3 parts of it, this article. Sorry, Ian, I lost your sound again. Could you You repeat? lost my sound? Can you hear me? Yeah, now, again. Okay, so article 27 consists out of 3 bullets. Ok, entonces el artículo 27 consiste de 3 incisos. And the third bullet of this article explains, contains the exception to the rule. Y el primer inciso contiene la excepción de la regla. El It, tercero. El tercero, perdón. it explains that those 5 nations have veto power. Could you repeat? Bullet number 3 explains that the 5 nations have veto power. Ok. El inciso tercero dice que las Naciones Unidas tienen el veto, el poder del veto. And it also explains that when they're part of the conflict, they are not allowed to vote. Y también explica que ellos son parte de esa regla que no les permitiría votar. ¿Cuándo sería que no les permitiría votar? Russia Disculpa, breaks that rule. si una nación es parte de esas 5 naciones, es parte del conflicto, no tiene permiso de votar, dice el inciso 3. Ok, gracias. So you have a 273 here. That's one of the reasons why I want to to spend a little bit more time here. Ok, entonces tenemos el 273 aquí que explica un poquito esto. Se me fue la última parte. Ya, que nos da un poco más detalles sobre este evento. Because this waymark, the Concord waymark, is also the waymark that Elder Tess has established as with 273. Porque el hito de Concord que la anciana Tess estableció comienza o fue marcado por el año 273. So I'll go to September now. Así que yo voy a septiembre ahora. Putin realizes he failed his job. A big problem. O sea, Putin entendía que él había arreglado su problema, ese gran problema. He was not able to remove the Ukrainian government. Así que, pero veamos, él no fue capaz de remover el gobierno de Ucrania And he was not able to take those provinces.
y tampoco fue capaz de tomar esas provincias. But in September, he tries to save his face Pero en septiembre él trata de como que de confiar en esas mentiras, de creérselas. and organizes a big party in Moscow Y organiza una gran fiesta en Moscú and tells the world, but especially his own people in Russia, y le dice al mundo, pero especialmente a sus propias personas, a su propio pueblo en Rusia, he tells them, we were successful. Donbas now belongs to us. y él le dice, nosotros fuimos exitosos, ahora Donbass nos pertenece. So now the world stands up again, Y ahora la guerra comienza de nuevo. and they don't recognize this annexation. Y ellos no reconocen esa anexión. So the United El mundo, Nations Security Council comes together again, el mundo se levanta de nuevo y ellos no reconocen esa anexión y se vuelve a reunir el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas and Russia vetoes this resolution again. y vemos la resolución del veto de Rusia otra vez. They break Rule 27.3 again. Entonces ellos vuelven a quebrar la regla del artículo 27, inciso 3. Here at this point, Putin, no, let me say it this way. Here at this point, we have a stalemate. Do you know how to translate that? What is a stalemate? It is where two armies are in a position. Okay. Could you repeat At the this first point, sentence, at please? this point, the two armies are in a position Okay. En ese punto, los dos ejércitos están en la misma posición and they're not really able to move forward or backward. y no son capaces de moverse ni para adelante ni para atrás. And basically, since this time period until today, Están en lo que se llama un punto muerto. Y básicamente en ese punto en el que están ahora, not much en has el, changed. en el que están hasta ahora, no ha cambiado mucho. The 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 front lines have been changing, maybe a little bit here, a little bit there, a little bit back and forth, but not much significantly. Ok, la línea frontal, digamos, se ha movido quizás un poquito para la izquierda, otra para la derecha, pero no es mucho y no es significativo. That's what we call a stalemate. Es por eso que se llama, ok, gracias, punto Oh, muerto. sorry, yeah, that's the context. Sorry. Ok. So here at this moment, Putin claims this territory, Aquí en ese momento, Putin clama ese territorio, even though he doesn't even have the territory. incluso incluso cuando él no lo tiene ese territorio, Because he claims provinces that for a big part are still part of the Ukraine territory. porque él clama por provincias que son gran parte del territorio de Ucrania. Ah, So ya. at this Ok. waymark, we see the problem that needs to be solved. Entonces, en este hito nosotros podemos ver un problema que necesita ser resuelto. But we have all the information there is. Nosotros tenemos toda la información que hay aquí. One of the characteristics of the increase of knowledge Una de las características del aumento de conocimiento is that all the information is available. es que toda esa información está disponible. Everything is there. Todo está ahí. It only needs to be formalized and realized, so to speak.
y necesita ser formalizado y comprendido. So I'll come back to this later. Y vamos a volver a eso más tarde. One other thing, a little uh, little detail, a little Una cosa detail más. Una cosa más, es un detalle pequeño, is that September the 30th que en septiembre 30 is the 273rd day of that year. es el 273, es el día 273 del año, de ese año. So this Concord begins and ends with 273s. Entonces, este Concord comienza y termina en 273. And this is where we see Putin having a big problem. Y aquí es donde nosotros vemos que a Putin teniendo un gran problema. He brought himself, or Russia brought themselves, into a position Ellos traen a Rusia, tienen a Rusia en una situación difícil, and they cannot get out of themselves. de la cual no pueden salir por sí mismos. So they need help to solve this problem. Así que ellos necesitan ayuda para salir de ese problema. And the only one that can help them is the King of the North. La única cosa que pueden hacer es solicitar ayuda del rey del norte. So in 2024, we see the King of the North starting to solve this problem. En 2024 nosotros vemos el rey del norte comenzando a resolver este problema. It starts in July, Comienza en julio and I'll mark the end in November. y marcamos el final en noviembre. Here, a delegation travels to Putin Aquí hay una delegación que va a Putin. for the first time since the invasion. Someone travels to Putin, Es la primera vez desde la invasión que alguien va a donde Putin and they discuss the subject of the war and how to solve the problem. y ellos discuten el problema y la manera en cómo se puede resolver. At this time period, Trump is not in office, Y en ese periodo de tiempo, Trump no está en oficio, but already for a longer time, Trump has been shouting in social media that he is going to solve this problem if he was president. pero ya por mucho tiempo Trump había estado divulgando en los medios que él sí iba a resolver este problema. But as he has not an official position, he wasn't really able to do anything. Incluso si él no estaba en una posición oficial, él era capaz de resolver este problema. So he needed others to do that for him. Así que él necesitaba a otras personas que hicieran esto por él. So he found the president of Hungary available to do that for him. Así que él encontró al presidente de Hungría como alguien capaz de resolver este problema por él. So this president of Hungary traveled to Moscow in July Así que este presidente de Hungría viajó a Moscú, and started Or- sorry? es Orbán, right? Yes, it's Viktor Orban. Ya, es Víctor Orbán. And he started the peace talk process, so to speak.
Y él lo que trató de hacer fue como una conversación pacífica, si se puede decir de esta forma. And in November, Y en noviembre we see November 7th, nosotros vemos en noviembre 7, 2 days after Donald Trump is elected as president, 2 días después de que Donald Trump fue elegido como presidente, Donald Trump and Vladimir Putin call. Donald Trump y Vladimir Putin tienen una llamada. And they talk about the war in Ukraine. Ellos hablan de la guerra en Ucrania. Trump tells Putin, wait, before, and no, let me say it this way. They agree that they wait until February, Ellos estaban de acuerdo de esperar hasta febrero, that when Trump is inaugurated as president, cuando Trump fuera inaugurado como presidente, he will be in a position to actually do something. él estaría en una posición de realmente poder hacer algo. So I'm suggesting that this is Exeter. Así que yo estoy sugiriendo que esto es Exeter. This is the mini version of what actually is going to happen here at the last waymark. Y esto es una mini versión de lo que en realidad va a pasar aquí en este hito. That we would call the death. Y es lo que nosotros vamos a llamar la muerte. So the death of the king of the south. La muerte del rey del sur. And the death of the king of the south in this story Y la muerte del rey del sur en esta historia is illustrated by the fact that the king of the south needs help from the king of the north. es ilustrada por la forma en que el rey del sur necesita de la ayuda del rey del norte para resolver este problema. And that is a defeat for the king of the south, if you understand that. Y esta sería la derrota del rey del sur, si ustedes lo entienden así también. First of all, Ukraine is still not a pro-Russian government. Primero que todo, United States, you say? Could you repeat? No, sorry. Ukraine is Great. still not a pro-Russian nation. Ok, entonces podemos ver que primero, Ucrania no es una nación pro-Rusia todavía. So they never they wanted to have that sphere of influence. Russia wanted to have that sphere of influence, Vemos que Rusia lo quiere como una de sus esferas de influencia and they failed. y ellos fallan en eso. And it's actually the king of the north Y that is es going en realidad, to tell the king of the south. y es ellos fallan en eso y es el rey del norte en realidad el que les va a decir esto. It's the king of the north that needs to fix the problem of the king of the south. Que el rey del norte necesita, ellos necesitan del rey del norte para solucionar este problema. El rey So del you sur could call necesita. that it's almost a humiliation of the king of the south. Esto es algo como una humillación para el rey del sur. So we don't have all the details about this, or I don't have all the details about this waymark. Entonces, yo no tengo todos los detalles sobre este hito, But when we look into what is happening today in the news, pero cuando miramos lo que está pasando hoy en las noticias, we see that they have continued this process that was started last year. nosotros vemos que continuamos en este proceso
desde el año pasado. Trump and Putin had a call. Trump y Putin tienen una llamada. There's actually now negotiations between the king of the north and the king of the south. Hay en realidad algunas negociaciones entre el rey del norte y el rey del sur. So there's a lot of speculation also or talking in the media Hay muchas especulaciones o conversaciones que se están hablando en los medios about Trump's methodology, if I can call it that. Sobre la metodología de Trump, si podemos llamarla así, Because everybody says, oh, Putin is going to be the big winner of this whole situation. porque todo el mundo dice, oh, Putin va a ser el gran ganador en este asunto, Because Trump has said that all the territory that Putin has right now in the war, he can keep it. porque todo este territorio que Putin ha ganado aquí es porque Trump dice que todo el territorio que Putin ha ganado, él puede quedárselo. And people say, see, Putin wins. He's a winner. He comes out as a winner. Entonces las personas dicen, sí, Putin ha ganado, él salió victorioso como ganador, And I'm saying, no, he's not. pero yo estoy diciendo que no, él no. We should not forget that this is a war between the king of the north and the king of the south. Nosotros no deberíamos olvidar que esta es una guerra entre el rey del norte y rey del sur. Prophetically speaking, this is not a war in Ukraine, or this is not a war with Ukraine. Proféticamente hablando, esta no es una guerra de Ucrania o con Ucrania, This is a war between Russia and the United States. es una guerra entre Rusia y Estados Unidos. And what we see happening in the world, or what we are reading in the media now at the moment, Lo que nosotros realmente vemos ahora en los medios, lo que está aconteciendo, the king of the north or the United States is telling the king of the south or Russia what to do or what not. es que el rey del norte, sorry, could you repeat? So the United States is telling Russia what to do. Okay, lo que está aconteciendo es que los Estados Unidos le están diciendo a Rusia qué es lo que tienen que hacer. The United States is the boss. Así que entendemos que Estados Unidos es el jefe. In this conflict now, you can really see that the United States has the power to solve this problem as they want it. Así que lo que podemos ver es que los Estados Unidos tienen el poder para resolver este problema como ellos lo quieran hacer. The king of the south has become a puppet of the king of the north. El rey del sur se torna una marioneta del rey del norte. And they may gain some territory, but I think that is insignificant to this discussion. Puede que ellos hayan ganado territorios, pero esto es insignificante en esta discusión. So to summarize, Entonces, para resumir, this line here at the top line esta línea aquí de arriba shows that before Penium, the USA was low in credibility. It was actually some way weak and vulnerable. nosotros vemos que los Estados Unidos estaban realmente débiles y se había mostrado su vulnerabilidad. Ellos habían perdido credibilidad. And it was actually a time period where Russia grew in influence and power. Y en realidad fue un periodo en el que Rusia crece en poder y en influencia. And that was and now we zoomed in at this dispensation between 2021 and the Sunday Law. Entonces nosotros vemos que eso cambia en esta dispensación entre 2020 y la ley dominical, 2021, perdón, y la ley dominical. And you can really see that things start to change. Y realmente podemos ver cómo las cosas han cambiado, han dado un giro.
it's here 2021 where America takes the throne. Y vemos aquí en 2021 cómo es que América toma el trono de nuevo It takes the lead y se convierte en líder and it defeats the King of the South in an information battle. y ellos derrotan al rey del sur en una batalla de guerra de información. And that was only the precursor for the final defeat in the future. Y esto en realidad fue un precursor de lo que va a ser la verdadera o la derrota final en el futuro. So in this line, we have seen the gradual decline of the King of the South. Entonces, en esta línea nosotros podemos ver la caída gradual del rey del sur. This invasion was the biggest mistake of Putin. Y esta invasión fue el gran error de Putin Because he brought himself into a problem that he could not fix himself. porque él se introdujo básicamente en una situación difícil o conflictiva que él no pudo resolver por sí mismo. And in 2024, we saw the beginning of solving the problem, and that is going to actually happen in 2025. Y vemos que en 2024 en realidad se comenzó a resolver ese problema que en realidad se va a terminar a cumplir en 2025. And we can see America rising to this unipolar position again. Y podemos ver a Estados Unidos levantándose y retomando su posición nuevamente. Even though they themselves do not claim to be a unipolar power. Incluso cuando ellos mismos no declaran ser un poder unilateral. You can read articles or news items Ustedes pueden leer artículos o noticias of, I think it is the Minister of Foreign Affairs or the Minister of Defense, Foreign Affairs, pueden también leer el Ministerio de Justicia o de Defensa, secciones de esa parte. Exteriores. De Exteriores, thank you. and they will tell the world, they will tell you that they are a that they want a multilateral world. Ellos le van a decir al mundo que ellos quieren un poder, un mundo multilateral. So the Americans say that they will allow Russia to do what they want, and they allow China to do what they want. Entonces, ellos van a decir que van a ver que Estados Unidos dice, permitan a Rusia hacer lo que ellos quieren o a China lo que ellos quieren. And America will not intervene. Y América no va a intervenir. They will not police the world. Ellos no son la policía del mundo. That's what they say. That's what they tell you. Es lo que ellos dicen, es lo que ellos le van a decir. But I'm sure the future will tell us a different story. Pero estoy seguro que el futuro nos va a decir una historia muy diferente. Because as soon as Russia or China or anybody else is going to intervene in what America is doing, Porque tan pronto como sea Rusia o China intervenga en lo que Estados Unidos está haciendo, then America will go back and police the world. entonces América va a volverse nuevamente la policía del mundo. But that's something for the next dispensation. Pero esto es algo para la siguiente dispensación. So my study is different from the studies for example, Elder Terry or Aaron or others. Mi estudio es diferente de otros estudios, por ejemplo, el de la anciana Terry, de Aaron o de otras personas, Because I'm primarily focusing on those waymarks here.
porque yo primeramente me estoy enfocando en estos hitos de aquí, And los I'm not even primarios. saying so much about the last waymark, which they would call the Sunday law. Y no estoy diciendo mucho sobre ese último hito que es lo que llamamos la ley dominical. I don't have a Sunday law message, if you can say it that way. Yo no tengo un mensaje de la ley dominical, si podemos decirlo de esa forma, Because the Sunday law is not part of my line of this story. porque la ley dominical no es parte de esta línea, de esta historia. The Sunday law is an event and is part of a different story. La ley dominical es un evento y es parte de una historia diferente. So you can draw the same line Entonces ustedes pueden dibujar la misma línea and tell a different story. y decir una historia diferente. For example, the story of the collapse of the King of the North internally. Por ejemplo, la historia del colapso del rey del norte internamente, Or I should say, the collapse of the Sixth Kingdom. o podemos decir la historia del colapso del sexto reino. Or you can perhaps make a line on LGBT. O quizás podemos hacer una línea sobre el LGBT, la comunidad LGBT. What I'm saying is that it doesn't matter what line you teach, Lo que estoy diciendo es que no importa la línea que se está enseñando, but those waymarks should be the time periods of those waymarks should be the same. lo que estoy diciendo es que estos hitos o estos periodos, dispensaciones de estos hitos, tienen que ser los mismos, tienen que So repetirse en cada línea. so 2024 cannot be the Sunday law, and in one line, in one story, Entonces, lo que estoy diciendo es que el 2024 no puede ser un hito, bueno, no puede ser el hito de la ley dominical en una historia and at the same time be an Exeter in another line. y al mismo tiempo ser Exeter en otra historia. So that's why my line or this story or yeah, my story is controversial, so to speak, Es por eso que tal vez mi línea o mi estudio es controversial, si puedo decirlo así, because it's not in agreement with the studies of Elder Terry or Aaron or others. porque no está de acuerdo con estudios como el de la anciana Terry o de Aaron u otros. And we're going to solve that in the future together. Yo creo que vamos a resolver esto en el futuro juntos. I'm looking forward to the process that we are in right now as a movement. Lo que estamos haciendo es buscar avanzar en este proceso, en el movimiento, to get together and find the truth. de mantenernos juntos y encontrar la verdad. I want to keep it. I want to leave it here for now. I want to close with prayer. Vamos a dejarlo aquí ahora y vamos a cerrar con una oración. And then I think we have another hour for questions. Y luego vamos a tener otra hora para preguntas y respuestas. Let's close with prayer. Entonces vamos a orar. Dear God, Querido Dios, I want to thank you, Lord, for this opportunity to speak for the Spanish group. quiero agradecerte, Señor, por esta oportunidad de poder hablar en este grupo español. I pray that you bless my friends with wisdom, Y oro para que tú puedas bendecir a mis amigos con sabiduría, to be able to discern the truth from error. para ser capaces de discernir la verdad del error. I pray that
the study of today will be a blessing for all of us. Y oro para que este estudio pueda ser una bendición para todos nosotros. I pray that you are the one that continues to preach to our hearts. Y oro para que cada uno de nosotros pueda continuar crec- abrazando esta verdad en nuestros corazones. I pray that you bless the next hour as well, as we want to have a discussion or some questions and answers. También oro para que pueda, Señor, bendecir la siguiente hora que tenemos de preguntas y respuestas. In Jesus' name, I pray. En nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Thank you, Ian. It was so great. And sorry for the translation. It was many people told me at the same time. Oh, really? No, it was all good. Thank you. Sorry. Okay. Pues We have a en break, 15, 15-minute break. yeah, 15-minute break. Oh, yeah, thank you, Marco.